Le pega Jonathan Fabro. Va Fabro. Va Fabro. ¡Gol de Guaraní! Jonathan Fabro de penal. El remate potente, abajo, esquinado. Medina se movió para el otro lado. Se pone arriba Guaraní en Tuyucuá. Johnny Fabro. Cerca Cañete. Va Caña. Costado derecho para Santander. Se mete Fabro. Santander y el centro se mete Fabro. Fabro para el gol. Fabro para el gol. El toque para Caña. ¡Gol! Guaraní, Cáceres Cañete, sí el Caña, César Cáceres Cañete para aprovechar la habilitación de Fabro. Aquí reclaman manos de Fabro, falló en el fondo Caballero. Fabro con gran serenidad le dio a tiro libre para Libertad. Tiro libre para Libertad, va Gamarra para Maciel. ¡Gol! Maciel, tremendo remate de zurda, jugada preparada, piso Rodolfo Gamarra, zurdazo abajo de Maciel, imposible para Paulo Recochea, el goleador de Libertad, pone en carrera a su equipo en la búsqueda de... Esto sí que no estaba previsto en los planes de nadie, esto es increíble, es un error. No sé si es un autogol de Sarabia, para mí que es de Medina, porque Medina hace un toque con el pie derecho, después una carambola entre las dos piernas para hacer que la pelota se metiera totalmente. El único gol no polémico de esta noche, los tres anteriores sí lo fueron, y de esa manera lo que parecía que era la posibilidad concreta de empatar para Libertad se convierte nuevamente en una ventaja de 2 goles para Guaraní. Coincidimos que fue autogol de Bernal.